Lost Soul Aside, o también conocido como la copia china de Final Fantasy, es un juego que ha dado mucho que hablar, dado a su parecido a Final Fantasy y a Devil May Cry. Pero, ¿que se parezca tanto a ambas sagas ha sido intencionado o es pura coincidencia? ¿Quién es la persona detrás de este juego? ¿Hay más juegos hechos por este creador o empresa? ¿Es una persona que le gustan los videojuegos o, como otros tantos, ha copiado ideas de allí y allá, como se ha visto últimamente para que su juego llame la atención por encima del resto? ¿Desde cuándo lleva este juego en desarrollo? Son muchas preguntas que nos vienen a la mente al ver cualquier cosa de este juego, pero por suerte encontré una entrevista que le han hecho al creador de este juego, en donde responde a todas estas dudas que todos tenemos y a otras tantas. Así que sin más dilación, comencemos con el vídeo. Tras casi una década de desarrollo, por fin está previsto el lanzamiento de Lost Soul Aside. Lost Soul Aside, que en un principio fue un proyecto apasionante del desarrollador indie Yang Bing, se ha convertido en un importante título publicado por Sony en el China Heroes Project de la compañía. Para quien no sepa qué es el China Heroes Project, es una iniciativa de Sony para apoyar a desarrolladores chinos. Y Bing es ahora el fundador y director del estudio Util Zero Games con sede en Shanghái. A lo largo de todo este tiempo, la expectación ha ido en aumento y algunos han calificado Lost Soul Aside como una mezcla de personajes de Final Fantasy, Noctis del 15 y combates de Devil May Cry. Incluso desde el momento en que el vídeo de presentación inicial de Yang Bing se hizo viral en 2016. Y ahora sí, demos comienzo a la entrevista. Han pasado casi 9 años desde el primer vídeo de Lost Soul Aside en tu canal de YouTube. ¿Cómo te iniciaste en este proyecto y qué edad tenías? Recuerdo que nuestro primer vídeo promocional se publicó en 2016. Nací en 1990, así que cuando se publicó el vídeo tenía unos 26 años, así que fue entonces cuando empezó el proyecto. Recuerdo que Lost Soul Aside empezó probablemente a finales de 2014, principios de 2015. ¿En qué se inspiró originalmente Lost Soul Aside? ¿Ha cambiado a lo largo de los años del proceso de desarrollo? Personalmente me encantan los juegos desde que era joven y, por supuesto, en aquella época tenía algunos géneros favoritos. Más tarde mi pasión por los juegos no ha cambiado mucho, así que quería desarrollar algo que realmente me gustara. Así que ese fue el principio de Lost Soul Aside. El estilo general y luego la inspiración no ha cambiado mucho. Desde el principio, a principios de 2016 hasta ahora, unos 9 o 10 años, sigue presentando una mezcla de elementos fantásticos con algunos efectos visuales realistas, caracterizados por esta estética de la vida real. Así que este estilo no ha cambiado. El estilo de combate también se ha inclinado constantemente hacia la alta velocidad y la acción llamativa. Así que esto es algo a lo que nos hemos ceñido durante todos estos años. Durante este proceso de desarrollo, por supuesto, hemos seguido viendo algunas obras nuevas y excelentes, a través de las cuales quizás hayamos recibido alguna influencia a lo largo del desarrollo del juego. Así que desde el principio, este tráiler personal fue evolucionando hasta convertirse en una versión mejorada y bien llevada, debería decir. ¿Cómo surgió la colaboración con Sony? ¿Puedes describir cómo fue aquella primera reunión y cómo ha sido la colaboración desde entonces? Bueno, en realidad, allá por 2016 tuve algún contacto con un colega de PlayStation. Ese fue, para mí, un punto de inflexión, que creo que es bastante notable. Así que cuando publiqué este vídeo promocional, recibí un mensaje de un colega de PlayStation, que me dijo que querían discutir el proyecto en detalle y explorar una posible colaboración. Por aquel entonces yo aún estaba en Corea del Sur y me sentí muy agradecido por esta oportunidad. A finales de 2016 volví a China e inmediatamente fui a PlayStation Sony en Shanghái. Les visité y me reuní con ellos en persona. A partir de ese momento empezamos a colaborar. En los últimos años la colaboración no ha dejado de profundizarse. Al principio empezó con el China Heroes Project de Sony. Luego, más tarde, nos unimos a esta colaboración con Sony. Y entonces Sony anunció oficialmente que iba a ser publicado por PlayStation. ¿Qué destacarías de Lost Soul Aside con respecto a otros juegos de su género?
El juego será muy fluido, porque creemos que cuando los jugadores jueguen, probablemente quedarán impresionados por la rapidez general del juego, incluyendo la experiencia de combate y la interacción con el entorno. Será muy fluido, y para conseguir este tipo de sensación de fluidez, nos esforzamos al máximo para asegurarnos de que el input del jugador reciba una respuesta inmediata. Por ejemplo, todas las armas se pueden cambiar sin problemas. Además, el combate para este tipo de combinación de habilidades también se puede combinar sin problemas. Todas las habilidades también se pueden cancelar. Hemos dedicado mucho tiempo a asegurarnos de que todo fluya de la forma más fluida posible. Creo que esto es lo que más impresionará a los jugadores. Y luego, además, nuestra intención, es dar forma a los dos personajes principales, el dúo de Caser y Arena. Así que podemos ofrecer a los jugadores la opción de convertir a Arena en un arma y otros elementos, para ayudar a Caser a luchar en la batalla. Puede proporcionar ayuda durante su viaje. Así que creo que todos estos elementos combinados pueden convertirse en un aspecto muy destacado y reconocible para nuestro juego. ¿De dónde surgió el concepto de Arena? El dragón que se puede transformar que acompaña a Caser. Esta idea comenzó en una etapa muy temprana, incluso antes de que este proyecto se iniciara en 2016. Recuerdo que vi un vídeo en YouTube en el que un creador de efectos especiales hace un segmento con un cristal que puede transformarse en varias armas, una sombra y muchas otras cosas. Combinado con mi idea, siempre pensé en esta idea, en un dragón que puede transformarse en todo tipo de formas. Incluso antes de que empezara este proyecto ya tenía la idea de algo así. Aparte de este dragón, pensaba que el protagonista tuviera un compañero, que en ese momento es algo parecido a una criatura parecida a un dragón, que puede transformarse en un arma, para ayudar al personaje asistiéndole en la batalla. Así que siempre tuve este tipo de idea desde el principio. Tuve la idea de incorporarla a este proyecto. Esta idea de que el protagonista tiene un compañero dragón que puede convertirse en un arma, esta idea en realidad la tenía desde el 2014. ¿En qué ideas y temas se centra Lost Soul Aside? ¿Qué quieres que los jugadores se lleven de este juego? El tema principal gira en torno a Caser, el protagonista y su compañero Arena, que se embarcarán juntos en diversas aventuras y, por supuesto, se enfrentarán a numerosos desafíos, trampas y una variedad de enemigos formidables. El protagonista es Caser, que empieza siendo una persona normal y después de que conoce a Arena cambia totalmente. Y más tarde conocen a otros personajes, así que en esta aventura queremos que los jugadores experimenten el cambio de los personajes, cambiando de una persona corriente al principio a un héroe que puede salvar el mundo. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado al trabajar en este juego durante tanto tiempo? Así que, bueno, comenzó a partir de la idea. Mi idea personal, y luego es un vídeo de promoción, es una idea conceptual, y luego tenemos que acumular experiencia y mejorar la experiencia de desarrollo durante todo este proceso y todos estos años. Así que creo que esto es muy esencial para desarrollar este tipo de habilidad y tipo de proyecto. Esto es una cosa, y luego el otro reto para mí, debería decir esto porque para mí, empecé desde mis ideas personales. Yo solía trabajar solo, y más tarde fui acumulando continuamente conocimientos sobre cómo colaborar con otros miembros en equipo, con la ayuda de Sony PlayStation, y ahora porque hemos establecido un equipo. Así que hace falta que todo el mundo se una para hacer realidad la idea. Para mí es un proceso de aprendizaje constante, y tengo que superar este reto para que el proyecto tenga éxito. Pero antes de continuar con la entrevista, la cual aún quedan varios puntos interesantes, os muestro el banner del canal, el cual irá cambiando cada mes según se vayan cumpliendo los objetivos. Al principio la vida de Yazmat estaba así, pero gracias a vuestro apoyo está así. Nunca antes había sido tan divertido suscribirse y darle like apoyando los vídeos de un canal. Así que por favor, suscríbete, dale like y no te olvides de activar la campanita y ver el cambio del banner. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. ¿Planean lanzarlo el primer día tanto en PC como para PlayStation? ¿Cuál fue el motivo de elegir ambos para el lanzamiento en lugar de solo PlayStation? Por lo tanto, el lanzamiento para PC también.
Creo que es una experiencia muy nueva para los jugadores y que les resultará bastante intrigante. Así que esta es la fase final y la decisión final se tomó durante el proceso de comunicación entre Sony y yo. Así que creo que todo el mundo ha cooperado de forma muy buena y armoniosa durante todo el proceso. Después de tanto tiempo trabajando en Lost Soul Aside, ¿estás entusiasmado con lo que está por venir para ti y para Util Zero Games? Bueno, por lo que en esta etapa y luego tanto para mi equipo y yo y el equipo de PlayStation estamos en continua comunicación entre sí acerca de los planes de seguimiento. Lo siento, no puedo dar una respuesta muy clara en este momento. ¿Estás entusiasmado por dar a conocer Lost Soul Aside? Sí, muy interesante en verdad la entrevista. Comenzó siendo un proyecto indie y gracias al contacto de un amigo, el cual trabaja en PlayStation, pudo llevar su juego a estándares mucho más altos. Y vemos que es una persona que ama los videojuegos, como nosotros, los gamers. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.